Muy bien. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 como aplicación. Estamos en Facebook ahora mismo. Nuestro nombre es En Dónde Estamos. Después anda a nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis y ayudás a difundir todo esto. Es impresionante lo que está pasando en el país. Les comentaba en el primer video, en la primera parte de este programa, cómo el Frente Amplio desmanteló el Estado de Derecho, lo descalabró porque sabe hacia dónde va. Sabe que quiere algo muy importante para ellos, construir el socialismo comunista en el Uruguay. Uruguay es un gran país laboratorio en ese sentido, trabajándose toda la vía pacífica revolucionaria desde las ingenierías jurídicas, financieras. Mediante esa ingeniería, ese tecnicismo, se va desmantelando el Estado de Derecho y van culturizando etapa por etapa a través de lo que ellos llaman planes quinquenales, un Estado socialista, marxista, de cuño ideológico. Uruguay ya es un Estado ideológico marxista, en gran medida. Afortunadamente nos queda la Constitución, que cada vez se desobedece más, pero no es por simple ignorancia o por casualidad histórica. No, no, es un plan organizado, perpetrado contra la Constitución. La Constitución ya no es motivo de inspiración política para los integrantes del Frente Amplio, también del PCNT, que es un trasiego. Muchos integrantes del PCNT pasan a ser políticos después. Integrantes del Frente Amplio pasan a ser empleados administrativos del Estado o cargos de confianza política, porque todos, en la doctrina comunista o en la doctrina socialista marxista, son militantes y cumplen varias funciones. En verdad ellos no son legisladores, no se prepararon siquiera para eso. No se prepararon para ser un gran jurista y pretender desarrollar una gran carrera legislativa en el poder legislativo, precisamente. Tampoco para ser un gran estadista y desarrollar una carrera de estadista. No, son figurantes, son personas que cumplen un rol, que protagonizan ese rol ante la opinión pública, pero que obedecen a un plan orgánico que tiene etapas y que precisamente hace a una mega organización internacional, hoy con nombre propio, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. Trasladó su sede a España, la España del PSOE. Te comento esto para que entiendas en qué marco estamos, en qué contexto. Y este gobierno es un gobierno de centro izquierda que le está haciendo los deberes al plan global marxista, que también a Uruguay lo acepta como una agencia administradora de un gobierno transnacional que tiene componentes marxistas muy claros, pero que agota esa receta en este modelo progresista, en este híbrido entre un socialismo marxista, una cultura marxista y elementos del Estado de Derecho republicano, pero claro, son incompatibles, el agua con el aceite no se mezclan y esto termina separándose o termina siendo una mezcla explosiva, ¿no? No se puede hibridar, combinar lo que no es combinable. Y eso es lo que está sucediendo en Uruguay y pocos entienden esto. Se creen que pueden conciliar las medias tintas de doctrinas antagónicas, de planteos filosóficos de la vida antagónicos, porque son dos cosmovisiones antagónicas, distintas en sus principios, en sus paradigmas, son sustancialmente diferentes. El liberalismo democrático, con nuestro Estado de Derecho, y el derecho desde el naturalismo, considerando que nuestros derechos obedecen a la naturaleza que impera en nosotros y obedece entonces a nuestra condición, sí, individual. Y por otro lado, está el socialismo que descree de todo esto y pretende esto derribarlo y empezar de nuevo, hacer un holocausto y empezar de cero, porque su propuesta no es superadora, su propuesta es revolucionaria, cambiar desde la raíz para construir imaginariamente un mundo distinto, un mundo nuevo. ¿Cómo hibridás eso en los modelos económicos, los modelos jurídicos, en los modelos sociales, en los modelos educativos que apunten justamente a un modelo económico, a un modelo social, a un modelo educativo, a un modelo de conocimiento? Posible. Son antagónicos, son incompatibles. Entonces ya tuvimos, digamos, un adelanto de lo que puede ser eso. Ese adelanto es realmente terrible porque en ese Uruguay del Frente Amplio se han visto cosas
que no se pensaban en otra época, el desmantelamiento significativo y sistemático de precisamente nuestro Estado de Derecho. Ese desmantelamiento es muy notorio. Fíjate vos, te voy a mostrar este esquema que compuse para que nos quede claro, y no le doy más a la cháchara, para que nos quede claro en qué consiste este modelo que hizo el Frente Amplio. Vamos a ver si abrimos acá. Acá tenemos la lectura de lo que pude esquematizar. Sí, lleva su tiempito, siempre esto hay que reacomodar y solo permite hacerlo zoom en vivo, esto cuando se está grabando. Gobiernos del Frente Amplio y desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho, titulé yo este resumen informativo. Bueno, lo escribí ayer, el 3 de junio, el 3 de junio de 2024, corrupción y golpe de Estado legislativo a nuestra nación, y doy ejemplos de esos golpes de Estado legislativos a nuestra nación. Esto quiere decir que nuestro poder legislativo no se comporta dentro de las premisas de la Constitución de la República, no obedece a sus atribuciones y limitaciones, por ende, no es un poder que hoy por hoy esté legislando Estado de Derecho, sino que está legislando, lamentablemente hace muchos años, un modelo ideológico de Estado, un modelo ideológico de poder político, el marxismo cultural. Entonces vos tenés en esta corrupción y golpe de Estado legislativo a nuestra nación, yo contabilicé de memoria 10 leyes inconstitucionales, proceso sistemático de 10 leyes de orden público que establecen una relación coactiva, coercitiva entre el Estado y nosotros. Eso es una ley de orden público, que establece las políticas de Estado, instituciones de poder dentro del Estado que actúan coactivamente respecto a nuestra vida. Esas son las leyes de orden público. Ley de género es una. Ley de Fiscalía General de la Nación es dos. Segundo ejemplo. Ley Código de Procedimiento Penal, tercer ejemplo. Ley que creó la JUTEP, cuarto ejemplo. Ley de República AFAP, quinto ejemplo. Ley de Convenios Colectivos Laborales, sexto ejemplo. Ley que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad, séptimo ejemplo. Ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos, octavo ejemplo. Ley derogatoria de la ley de caducidad, noveno ejemplo. Y el ejemplo número 10, ley que promulga el terrorismo de Estado en Uruguay desde el año 1968 a 1985. Todas leyes de orden público de vital importancia para la estructura institucional y de funcionamiento del Estado, más una enorme cantidad de leyes que promulgan indemnizaciones a víctimas del Estado terrorista en nuestro sistema de seguridad social, llevando ya el Estado uruguayo, bueno, gastados 600 millones de dólares, todos nosotros, planteando pensiones vitalicias, ley de nietos, que formula la heredabilidad de estas pensiones graciables a modo de reparaciones e indemnizaciones económicas de parte de nuestro Estado, porque se sostienen todas estas leyes indemnizatorias en la ley que promulga el terrorismo de Estado desde el año 1968. ¿Entienden la importancia de una ley de orden público y la importancia de una ley que declara como política de Estado tal o cual instituto o tal o cual suerte? Bueno, en ese caso, la ley que promulga, que declara abiertamente a toda nuestra población y al mundo que el Estado uruguayo reconoce que hubo terrorismo de Estado en el periodo que va entre los años 1968 a 1985, trae aparejados todos estos efectos: las leyes reparatorias, las leyes indemnizatorias, las pensiones graciables, la búsqueda de los desaparecidos, presupuestos vinculados a esa búsqueda de desaparecidos, la ley de lesa humanidad que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad, en la procura de la búsqueda de asesinos y terroristas de Estado en ese periodo. Malos resultados económicos del Frente Amplio, otro capítulo. Más de 34 empresas por año se fundían en nuestro país en el ciclo que fue
entre los años 2016 a 2019. Arrojó toda esta política económica espantosa un déficit fiscal del 5,1% al 2019. Tuvo periodos del 5,4, 2016, 2014 también, 5 y largo, bajó a un 3,4, nunca bajó de más del 3,4, 3,5 déficit fiscal y siempre estuvo entre el 4 y el 5%. Deuda del país de un 76% del Producto Bruto Interno del Uruguay. Tasa de desempleo al 2019 del 10,1%. Por lo tanto, políticas económicas contractivas, fiscalistas, regulatorias, y todo esto, bueno, también derivó en que no se invertía en infraestructura. Se centralizaba la recaudación, se centralizaba en gran medida a través de unas políticas regulatorias administrativas y un caudal importante de nuevos impuestos, 44 impuestos nuevos en la era Danilo Astori, que centralizaron gran parte de los recursos productivos de los uruguayos en las arcas del Estado para desplegar esa llamada por ellos economía distributiva, que no es otra cosa que financiar, que dar asistencia, que subsidiar indirectamente a través del empleo público y a través de los planes de asistencialismo, creándose el Ministerio de Desarrollo Social, que nos incorpora un enorme presupuesto a nivel nacional que obligatoriamente, inexorablemente, debemos pagar los uruguayos a través de la vía impositiva y regulatoria administrativa, porque hay que bancar a 3, 4, 5 mil empleados públicos más, funcionarios, que cumplen funciones asistenciales en un ministerio que pretende eternizar las políticas económicas de asistencialismo. En lo educativo, se contaminó de ideología el sistema de enseñanza, de ideología y de caos. Nuestro sistema de enseñanza desde las políticas ideológicas de Estado como ley de terrorismo de Estado, planteando una versión histórica, bueno, ajustada a esta ideología y a esta promulgación de la ley de terrorismo de Estado. Los chiquilines reciben una versión histórica de Tupamaros, clandestinos ejército del Partido Comunista, organizaciones clandestinas subversivas terroristas, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido por la Victoria del Pueblo, mm, Partido Comunista Revolucionario, montón de movimientos, hay más. Voy a agarrar en su momento un libro de Álvaro Alfonso y leer todos los movimientos que hubo, bueno, hoy bancados por nosotros a través de estas leyes de pensiones vitalicias, heredables, antes de reparaciones patrimoniales con el gobierno de Julio María Sanguinetti, porque, bueno, se desarrolla esto, se intensifica más, debo decirlo, porque a partir del año 2009 se promulgó en ese gobierno de Tabaré Vázquez que hubo terrorismo de Estado. Este gobierno no tocó nada de esto, que estoy hablando, ¿eh? No tocó nada de esto a nivel legislativo, a nivel institucional, a nivel presupuestal y de políticas de Estado. Por lo tanto, los chiquilines reciben todo esto cuando van a estudiar en la escuela, al liceo. También la ley de género, en el compromiso asumido por el Estado uruguayo con la Organización de Naciones Unidas y todas sus organizaciones para recibir dinero, para recibir préstamos blandos, esa apertura al crédito internacional que condiciona con estas políticas internacionales. Por lo tanto, ley de género, perspectiva de género en el sistema de enseñanza, presupuesto en el sistema de enseñanza, ¿no? Hay que pagar, hay guita que pagar ahí, a docentes, profesores, horas de cursos, material de estudio, investigación en estos temas, renovar el material de estudio, etcétera. Compromiso entonces con esta agenda. Y esto hacia el sistema educativo, esto se asumió en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y se va a crear un modelo de permeabilidad probatoria de los cursos curriculares, donde se dice que ya no tiene que haber eso de la aprobación y reprobación, que todos tienen que pasar de año, bueno, todo ese desastre que lo van de alguna manera maquillando, lo van ahí manipulando, como para que todos pasen, que vayan 2 veces por año nomás y que tengan la oportunidad de pasar de un año a otro. Impresionante. Después nos preocupamos de la inseguridad, del crimen organizado y tenemos todo este desastre que es el gran generador de una sociedad inútil, inservible, con una deserción estudiantil altísima, 60% en periodo del Frente Amplio. O sea, deserción estudiantil, estamos hablando del sistema de educación básico.
Deserción en primer año, segundo año de liceo. Es a ese nivel la deserción. Por lo tanto, vas a tener un caudal social, un componente social muy influenciable, muy proclive a las actividades ilícitas, delictivas y en negro, porque no están capacitados para integrarse al mercado de trabajo, al sofisticado mercado de trabajo en esta edad de la revolución tecnológica, digital, informática y del conocimiento, porque van de la mano. Esta aceleradísima revolución tecnológica acelera también la revolución del conocimiento y la absorción del conocimiento para luego aplicarlo a través de las carreras profesionales universitarias, de las carreras científicas, de las carreras técnicas, para tener una mano de obra calificada que permita la sostenibilidad de un modelo económico de desarrollo. En lo económico, durante el Frente Amplio, quiebre de empresas monopólicas del Estado, como ANCAP, como Pluna, incluso con un remate trucho, falso, donde no pasó nada. No se investigó al presidente, a nadie, solamente cayeron los perejiles como Fernando Lorenzo y Fernando Caloya, como digamos los fusibles. Siempre tienen, los comunistas tienen fusibles, hacen saltar ciertos fusibles. De financiación de las 11 empresas subsidiarias de ANCAP, quiebra de AFE, el tren de los pueblos libres que celebraron Mujica con la mujer que es peor que el tuerto, como dijo él. Bueno, el tren de los pueblos libres que no existió siquiera para la libre ironía de un mamarracho. Empresa fantasma que nos llevó 223 millones de dólares. Gas Sayago. Para nosotros esta empresa falsa fue hecha, y sí, al santo gas de nuestros bolsillos. Auditorías todas tapadas por las fiscalías, camaradas o compañeras. Escalada impositiva, como decía, regulatoria, con más de 44 impuestos en gobiernos del Frente Amplio, un diseño fiscal centralizador, un diseño tributario centralizador de los recursos económicos que produce nuestra gente. Tenemos una presión fiscal que va entre el 42 al 45% desde este modelo frente amplista. Bueno, tomando la receta global del Fondo Económico Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional, del Foro de San Pablo, CELAC incluida, y también ALADI. Corrupción económica, financiera, política, legislativa en el país, bueno, incremento exponencial como resultado del crimen organizado, con los guarismos más altos de homicidios y rapiñas por año en esos gobiernos del Frente Amplio, según los datos que nos iba aportando el Observatorio de Criminología del Uruguay. Y te agrego también la inseguridad alimentaria, que creció muchísimo y no se nos daban los datos, así como deserción estudiantil. Deserción estudiantil 60%. Inseguridad alimentaria, es decir, hambre en el Uruguay, con altísimos porcentajes, muy altos porcentajes, 25, 26% de gente que necesitaba que el Estado le dé de comer a través de las ollas populares, de un 2,5, casi un 5% directamente de malnutridos, de desnutrición, de gente ya con una inseguridad severa, quiere decir que están desnutridos, que no comen todos los días. Bueno, todo eso sucedió en los gobiernos del Frente Amplio en épocas de bonanza. No hubo pandemia, no hubo guerra, no invadió Putin Ucrania en aquellas épocas. China no estaba en una guerra tan declarada con Estados Unidos en estos trancazos económicos internacionales. No habían amenazas misilísticas tan reiteradas que aceleran la frecuencia desde Corea del Norte a Corea del Sur y a Japón. No pasaba eso. Era una época de esplendor en el mundo, de apertura de los mercados internacionales, y estos son, en resumen, los resultados de los 15 años de gobierno de Frente Amplio, así que no sé dónde está lo que ellos dicen de que saben gobernar y no hicieron buen marketing de los grandes logros que tuvieron. Los grandes logros, en todo caso, para sus bolsillos, para los bolsillos de los que nos gobernaron y nos robaron, así a cara descubierta, abiertamente creando un sistema de impunidad que es el sistema del fiscalismo acusatorio adversarial en lo penal, siempre lo digo, y eso fue en el año 2017. Vamos a ir a una tercera parte de esto y te voy a explicar por qué no es tan así nomás con sacar a los militares de la calle, combatir el crimen organizado, narcotráfico como el gran ejemplo del crimen organizado. No es así nomás. Fíjate vos que en gobiernos del Frente Amplio, que pasó todo esto, también pasó que bajo la Fiscalía General de la Nación,
con el fiscal general de corte, el mandamás total, creador de este sistema, Jorge Díaz, el doctor Jorge Díaz, gobierno de Frente Amplio, ministerio de Eduardo Bonomi y Gustavo Leal como director de Convivencia Ciudadana, se fue caminando por cárcel central el delincuente más grande de Europa, buscado por Interpol, Europol y solicitado por la justicia italiana en un pedido de extradición a nuestra justicia, que se le escapó de la cárcel central y se fue caminando. Sí, Rocco Moravito. No sé qué tienen como ejemplos para darnos de un gran gobierno que tiene que volver para no irse nunca más. Son realmente muy, muy absurdos, son muy peligrosos porque saben instalar la propaganda ante este estado de cosas de delicuescencia que este gobierno, ya más que tibio, frío, permite que esté pasando. Este licuado de cosas que a la gente la terminan mareando, confundiendo. Yo acá me encargo de explicarles en estos resúmenes que no tenemos que perder la memoria, que fue realmente un gobierno desastroso, que así está el país como está a causa de todos estos 15 años y que si vuelven, ellos mismos te lo dicen en la cara, no se van nunca más. Seguimos, ¿eh? Vamos a una pausa y continuamos.